aquí. Listo. Bueno, sube el volumen. Ahí está, ok. Bueno, entonces para iniciar, pues los que ya lo instalaron, pues abrimos OneServer 64, le damos que sí, esperamos que cargue. Y para validar que esté bien, buscamos aquí en el panel de nuestros iconos, o si nos sale allí en la flechita, y debe aparecer la opción, este símbolo. Pues que le salga verde, naranjado o rojo. Cuando sale verde, significa que todo está ok. Cuando salga anaranjado, quiere decir que alguno de los servicios que instalaron está molestando o no se encendió, ya que él instala lo que es Apache, PHP y base de datos. Entonces puede que uno de los tres esté molestando, entonces en ese caso le saldría en naranjado. Y cuando ninguno funcionó, todo salió error, pues se mostrará en rojo. Entonces, si alguien tiene ese inconveniente, me escribe al interno o al grupo para que los demás sepan si también tienen el mismo problema. Pero pues creo que todo les salió bien, entonces prosigamos. Lo otro que debemos tener en cuenta es la versión del PHP que vayamos a trabajar. Entonces, para sacar este menú damos clic izquierdo y en PHP vemos la versión que está en el momento. En este caso pues tenemos la 8.026. Si tienen otra versión la pueden cambiar aquí, a ver dónde que es, versión, y seleccionan la versión pues que les estoy indicando. En este caso vamos a trabajar esta versión. Por defecto la mayoría de los servidores trabajan la 7.4, pero pues hay que irnos actualizando. Entonces, para no irnos tan adelante y no quedar tan atrás, vamos a trabajar la 8.026. Al igual que el Apache. El Apache pues si no hay problema. Por defecto trae uno solo, que creo yo es el último. Y tenemos el PHP MySQL. En este caso pues tenemos la versión 5.2. Y para poder acceder a la base de datos, entonces damos aquí en PHP MyAdmin, damos clic y él nos va a mandar para el index de la base de datos local. Esta es local. Por defecto siempre la contraseña va a ser admin y no va el usuario va a ser admin y la contraseña pues va a ser vacía. O a ver, root, o creo que yo a esta sí le puse clave. Ah, no, miento. Entonces ya tener en cuenta allí, vamos a dejar esto en evidencia. Vamos a cerrar sesión indicando que el usuario es root y es sin contraseña. Poner este pantallazo por acá. Vamos a abrir una opción. Módulo 3. Vamos aquí a agregar PHP MyAdmin. Usuario root y clave sin clave. Listo. Esto vamos a agregarlo acá. Listo, ahora sí. Listo. Entonces ya teniendo todo preconfigurado, podemos proseguir. ¿Cómo saber que nos quedó bien instalado? En nuestro navegador escribimos localhost, así, solito, sin nada, sin www ni nada, solo localhost. Y por defecto nos debe cargar esta página. Si no nos carga esta página y sale algún error de que en el puerto no encontró nada, verifiquen que esté en verde, porque puede que no lo hayan activado. Entonces por defecto nos va a salir esta página inicial. Ahora, ¿dónde se encuentran estos archivos y dónde vamos a ir agregando nuestros proyectos? Entonces miren, en mi caso dice que tengo 8 proyectos agregados. ¿Cómo se agregan esos proyectos? Entonces nos vamos para inicio, nos vamos para equipo, aquí vamos a escribir equipo,
nos vamos para el disco C. Él nos va a crear una carpeta que se llama WAN64. Accedemos allí, buscamos una carpeta que llame www y aquí es donde vamos a empezar a crear nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un nuevo que se llame práctica 1 o vamos a llamarlo proyectos programación, y dentro de ella vamos a crear una que se llame proyecto 1. Listo. Entonces, si nosotros le vamos a actualizar acá, ya aquí tenemos que tenemos nuestro proyecto anexado. ¿Cómo accedemos a esta carpeta? Entonces, el localhost es nuestro principal, ¿sí? Que es esto. Si uno quiere acceder a esta carpeta, pues copiamos el nombre de la carpeta después del localhost. Entonces ponemos slash el nombre de la carpeta. Entonces, ¿qué pasó? Nos está mostrando lo que hay adentro. Entonces, en proyecto 1 es donde vamos a empezar a tirar el código, que sería aquí. ¿Listo? Bueno, entonces yo les había comentado que instalaran lo que era OneServer y Visual Code. Entonces ahora abrimos Visual Code. Y por defecto nos va a salir así en blanco, ¿sí? No tenemos ningún proyecto ni nada agregado. Para anexar esos proyectos le podemos dar en abrir carpeta o aquí en el explorador. Le vamos a abrir carpeta. Buscamos esa dirección, entonces equipo, disco C, WAN64, www, proyectos de programación. Le damos seleccionar carpeta y listo. Ya aquí estamos en un entorno, aquí a la derecha, en su caso les va a salir a la izquierda, yo lo puse para que me quedara en la derecha. Les va a salir la carpeta y pues todos los archivos que vayamos anexando. Entonces, como vamos a empezar a trabajar en proyecto 1, creemos un archivo. Entonces, vamos a llamarlo index.php. Las extensiones que vamos a trabajar en este momento todas van a ser PHP, ¿sí? .php. Existen más, existe JavaScript que es .js, que es JavaScript, que también lo vamos a trabajar. Existe .css, que es una que no es código de estilos. Y tenemos también .html, pero en este caso no vamos a trabajar HTML, vamos a trabajar los .php, ¿sí? Que PHP hace lo que hace HTML, solo que PHP nos da un acceso más allá de lo que nos da HTML. Con PHP podemos interactuar directamente con la página, HTML no. Si ustedes tienen una página HTML y quieren interactuar, tienen que meterle sí o sí JavaScript. Con PHP no, con PHP pueden interactuar sin tener que meter JavaScript, pero pues vamos a usar JavaScript también. Listo, ¿qué es JavaScript? Entonces, JavaScript es un lenguaje de programación enfocado a la interactividad que tiene el usuario con la página web. Entonces, si nosotros entramos a cualquier plataforma, entonces vamos a ver, por ejemplo, a ver, página JavaScript. A ver qué nos sale por aquí. Bueno, esto no. Interactiva, vamos a poner. Interactiva. Vamos a ver qué sale por acá. Cualquier cosita que tengamos, listo. Entonces, por ejemplo, en esta página existe, digámoslo así, el HTML esencial. Puede que también esté en PHP, pero puede que esté en HTML solamente. ¿Qué pasa? Si nosotros queremos programar que, por ejemplo, acá salga este menú desplegable, para hacer esto que acabamos de ver acá, debemos utilizar JavaScript. O, en su defecto, también podemos solo hacerlo con CSS, pero va a ser un poco más complejo. Entonces aquí es donde se empieza a combinar diferentes lenguajes y diferentes arquitecturas, por decirlo así,
en donde vamos a interactuar con JavaScript y CSS. JavaScript va a detectar que el mouse pasó por encima y el CSS lo que va a hacer es mostrarnos el menú. Entonces, el JavaScript es todo lo que podamos interactuar, ¿sí? Entonces, que queremos que le damos clic y salió este modal, esto es JavaScript. Entonces, vuelvo y repito, JavaScript es la encargada de hacer que el usuario pueda interactuar con la plataforma, que nosotros podamos dar clic, que se muestre la imagen, que cuando demos clic aquí ya no sea la imagen anterior sino esta. Todo eso lo vamos a ir viendo y eso es lo esencial de JavaScript. ¿Listo? Bueno, prosigamos acá. Listo. Entonces, lo básico para una plataforma es que tenga, a ver, ¿quién mandó la solicitud por acá? Listo. Como se dieron cuenta, yo creé un archivo que se llama index.php. En nuestra página, siempre que nosotros creemos un index, el navegador, o no, más que el navegador, el servidor, va a detectar que ese es nuestra plataforma, nuestra página principal, ¿sí? Entonces siempre que vayan a hacer la página principal, se va a llamar index. En esta es donde la página va a saber, entonces, por ejemplo, aquí le damos actualizar y pongamos por aquí un hola. Entonces si le damos a actualizar acá, él por defecto, miren que en proyecto 1 detectó el index sin tener que decirle que mirara el archivo index, porque los navegadores por defecto apuntan a este archivo. Cuando el archivo no existe, por ejemplo, vamos a cambiarle el número, el navegador solo o el servidor solo te va a mostrar el listado de archivos que hay, ¿sí? Porque él no sabe cuál es el archivo principal y él por defecto va a buscar el index, pero en este caso no existe, existe un index 2. Entonces si queremos entrar a ese archivo, pues le damos clic y miren, aquí sí nos especifica que está entrando ese archivo. Entonces, como les comento, cuando sea nuestra página principal, solamente ponemos index, punto, ya sea JavaScript, HTML o PHP. Entonces les puedo mostrar aquí que si nosotros creamos un index.html, él le está dando prioridad al archivo PHP. Si nosotros a este le ponemos otro número, otro nombre, pues él apunta al que hay, ¿sí? Entonces en este caso solamente hay un index, porque en realidad este se llama index 2. Pero por prioridades, cuando tiene dos index o más, que no debería ser así, él va a buscar el PHP. Él le va a dar importancia a ese. ¿Listo? Bueno. Entonces, como ya les había comentado, vamos a trabajar lo que es JavaScript, .javascript, .css y .php. En JavaScript pues está todo lo interactivo. Listo, ya checamos el inconveniente. A ver. En JavaScript tenemos que es interactivo. En CSS, que son nuestros estilos. ¿Qué es un estilo? Es el diseño o la imagen como se ve. Más que la imagen, los colores. ¿Qué busco? A ver. Que no sé qué poner aquí para que salga cosas interactivas. Ya sé, www.school. Listo, entonces aquí pues nos va a hablar. Esta página es muy buena, se la recomiendo, se la voy a poner allí. Y aquí podemos ver de todo. Aquí podemos encontrar lenguajes, explicaciones y demás. Como les venía diciendo, entonces miren, por ejemplo, esta paleta es amarilla y esta paleta es semiverde. Quiere decir que en un momento de la plataforma se le indicaron los colores. Y cuando uno indica esos colores, se hace con CSS. ¿Listo? Bueno. Por último, en PHP vamos a trabajar lenguaje nativamente PHP
Pero también vamos a combinar en estos archivos PHP estructuras de HTML. Combinar HTML. ¿Por qué es necesario combinar HTML? Porque HTML es como la arquitectura o el esqueleto que va a interpretar el navegador para saber qué es un botón, qué es una alerta, ¿sí? Qué es un título y demás. Listo, entonces teniendo esto en cuenta, ya ahorita empezamos a trabajar. Entonces, si quieres, David, compártenos pantalla para ver qué error tiene, a ver si a alguien más se le presentó ese inconveniente instalando y pues todos sepan cómo resolverlo. Listo, vamos a poner la pantalla acá para que siga grabando. Ah, es que el joven tiene Ubuntu. Listo, entonces dice que las configuraciones del archivo no contienen. Listo, dale a aceptar para que continúe. A ver qué sucede. Búscate en donde están los iconos o escribe localhost a ver si te carga. Listo. A ti por defecto te lo instala con el index Ah, no. Es que yo creo que tienes Apache ya instalado. Entonces hay un conflicto porque ya tú tienes como una versión de eso. Ok. Tendría que desinstalar. Sí, ahí sería desinstalarlo, pero entonces, no, tú puedes trabajar por allí. Y en Ah, tu, sí, sí, en tu caso esa carpeta se debe guardar en bar www. Si sí, así quieres, es. búscalo en los archivos. Eso debe estar, eso allí. Búscate bar. O ponlo en la URL. No, aquí en la carpeta. De una vez coloca bar. O abre un terminal. Bar slash www. No, busca, mejor ábrete eso. Haz eso, pero en un terminal. Ah, mira, ve, ya ahí te mandó para la carpeta principal. Míralo allá, www, HTML. Y mira, ese es tu index que te está mostrando allí. Entonces aquí es donde debes poner las carpetas que vamos a ir probando para que las puedas ir viendo. No, listo. ¿Listo? Listo. ¿Alguien Gracias. más tuvo problemas con OneServer? Para que quedemos listos con eso. Vale. Entonces, prosigamos. Listo. Entonces, como nuestras extensiones van a ser PHP, vamos a tener acceso a variables de PHP. Primero que todo, veamos un poquito de teoría para que estemos todos sincronizados y tengamos contexto y conceptos de lo que es. Entonces, bueno, ya aquí les agregué el módulo 3. Pensé que había subido el último video del módulo 2. Ya lo acabé de subir, pero no me ha generado el link. Apenas me genere el link lo subo acá y los comparto. Pensé que lo había hecho el viernes. Listo, entonces ya aquí vamos a empezar a trabajar módulo 3 para trabajar PHP. Y dice, en este módulo empezaremos a ver lo básico de PHP, como en qué consiste, cómo se usa y qué tanto impacto tiene en el mundo de desarrollo. Ya ahorita, bueno, inicialmente todo se hacía en PHP. La mayoría de cosas de backend se hacía de PHP. Ya ahorita existen muchas alternativas y no necesariamente se debe trabajar PHP para trabajar servidores. JavaScript también tiene sus lenguajes para trabajar, pero entonces en este caso vamos a ver PHP, que es como bastante flexible y es muy organizado, ya que ha tenido muchos años trabajando los servidores con ese lenguaje. Pero pues no es el único y existen diferentes lenguajes para eso. Entonces, ¿qué es? PHP es un lenguaje de programación ampliamente utilizado para desarrollar sitios web dinámicos e interactivos. Es especialmente adecuado para crear aplicaciones web y sitios que interactúen con bases de datos
y ofrecen contenido personalizado a los usuarios. Cuando habla de que ofrecen contenidos personalizados, es que cuando un usuario se loguea, pues le sale el nombre de esa persona, ¿sí? Entonces ahí PHP deja interactuar y ser dinámico, que es lo que hace JavaScript cuando solo trabaja con HTML. PHP es un lenguaje de programación que ayuda a crear páginas web que pueden hacer cosas especiales, como mostrar información diferente a diferentes personas o guardar datos en la base de datos. PHP pues tiene digámoslo, esa ventaja de que se puede comunicar directamente con nuestras bases de datos. ¿Y qué es una base de datos? Una base de datos es un computador, por decirlo así, un computador que se encarga de guardar nuestra información allí. Porque, por ejemplo, en esta página donde estamos ahorita en Notion, todo esto es dinámico. En este momento, toda esta información que yo estoy subiendo se está guardando en una base de datos, ¿sí? Entonces, cuando yo cargo la página, él lo que hace es buscar toda esa data. Entonces, miren que ahí se ve cargando, porque lo que está haciendo es buscando esa información en la base de datos. Porque a la final, esta información no se encuentra aquí, se encuentra en la base de datos y él lo que hace es mandar la petición, traerse la información y mostrárnosla acá. Listo, eso con lo básico de PHP. Ahora, existen diferentes patrones de arquitectura. ¿Qué es un patrón de arquitectura? Es como un esquema de trabajo que se va a utilizar para hacer algún desarrollo, porque pues como cualquier proceso se debe tener reglas o seguimiento de cómo se deben ir haciendo las cosas para después ir midiendo de que todo lo que se está haciendo esté bien. Entonces, el modelo que vamos a utilizar o el patrón de arquitectura que vamos a utilizar para nosotros trabajar se llama MVC. ¿Qué es MVC? Vista, modelo y controlador. Entonces, dice, MVC divide una aplicación en tres componentes principales que trabajan juntos de manera organizada para separar la lógica de presentación, la lógica de negocio y la gestión de interacciones. Entonces aquí pues vemos una breve explicación. Cuando se habla de vista y modelo controlador, hace referencia a que la vista es la encargada de mostrarnos toda esta información. Entonces en este caso la vista sería todos estos ítems, ¿sí? El modelo es aquel código que vamos a generar para nosotros validar, por ejemplo, que este usuario en este momento en Notion, Cale Herrera, está mandando la petición a la base de datos y nosotros, por ejemplo, Notion solo me va a mostrar la información de Cale Herrera, no me debe mostrar la información de otros usuarios que también tienen la misma plataforma. Entonces, de esto se encarga el modelo, de gestionar esa información con la base de datos para poder mostrar la información adecuada. Y por último tenemos el controlador. Entonces, ¿qué hace el controlador? En pocas palabras, lo que dice, controla que todo lo que entre la vista y el modelo se esté pidiendo sea correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes copian este link, por ejemplo, y lo abren, el controlador debe validar que ustedes tengan o no tengan permiso para entrar a este archivo, ya que este archivo es personal mío. Entonces, el controlador valida, verifica que ustedes estén logueados, verifica que las credenciales o el usuario y contraseña sean correctos para él poder entregarles esa información. Porque el modelo, pues como les comento, solamente se encarga de hacer las consultas. El controlador valida que lo que ustedes estén solicitando sea correcto y tengan permisos para poder hacerlo. Entonces aquí una breve descripción. Entonces, la vista se encarga de mostrar la información al usuario. Es la parte visual y la presentación de la aplicación. En una aplicación web, la vista sería la página HTML que el usuario ve en su navegador. La vista se encarga de presentar los datos de manera legible y atractiva. Entre más legible y más interactivo sea, es más fácil para el usuario interpretar qué hace qué cosa. Después tenemos el modelo. El modelo representa la lógica de negocio y los datos de la aplicación. Es donde se almacenan, se gestionan y se procesan los datos. O sea,
todo lo que tenga que ver con la base de datos. Puede incluir interacciones con la base de datos, cálculos y manipulación de datos. El modelo maneja parte detrás de escena, quiere decir que el usuario nunca va a saber qué es lo que está haciendo el modelo. ¿Qué pasa? Cuando yo hundo F12, nosotros podemos ver el código que arma todo esto, ¿sí? Pero esto es visible porque ya es información que no me afecta a mí como usuario, porque yo decidí que me lo mostrara. A diferente de cómo Notion, en este momento la plataforma, hace para consultar esta información. Eso no es legible para el usuario, eso se encuentra en la parte de atrás de los servidores y son encargados de interactuar con la base de datos, devolver la información sin que nosotros sepamos qué es lo que está haciendo, porque así evitamos que sea vulnerable la plataforma. Entonces, todo lo que pueden ver aquí es, ustedes pueden copiarlo, pegarlo, que eso no pasa nada, ya eso es información que el controlador decidió que no tiene inconvenientes mostrarse. Y por último tenemos el controlador. El controlador actúa como intermediario entre la vista y el modelo, recibe las interacciones del usuario desde la vista y decide cómo debe responder la aplicación, o sea, si debe mostrarla o no debe mostrarla. Coordinará las acciones necesarias en el modelo y actualizará la vista en consecuencia. Entonces, en resumen, el modelo vista controlador es un enfoque que ayuda a separar y organizar diferentes responsabilidades de una aplicación. Esto tiene varios beneficios. Entonces, como les decía, se tiene un proceso, existen diferentes, pero pues a mí me parece que este es el mejor. Y los beneficios que nos da el usar modelos controladores es que es modularidad. ¿Qué es? Modularidad. Quiere decir que nosotros podemos ir agregándole nuevos módulos o irle cambiando módulos sin afectar la vista o tener que cambiar todo nuestro código modelo, por decirlo así, que se conecta a la base de datos. Entonces, dependiendo del cambio que necesitemos hacer o que le necesitamos agregar, esta división de modelo vista controlador nos deja hacerlo de forma más fácil sin tener que hacer tantas cosas para poder agregar o modificar algo. Lo otro, pues fácil mantenimiento. Entonces, por ejemplo, inicialmente aquí mi nombre se viene en minúscula. Entonces nosotros necesitamos que sea en mayúscula. Entonces allí, ¿qué debemos hacer? Podemos solo tocar la vista para que se actualice y me la traiga en mayúscula. Eso es un mantenimiento fácil que solamente se modificó el archivo de la vista y no tuvimos que modificar ni conexiones, ni consultas, ni controladores, porque solo se hizo en la vista. Entonces, esta arquitectura nos permite hacer mantenimientos de forma más sencilla. Y reutilización del código, que es lo más importante. A veces un modelo se encarga de traer mi nombre, ¿sí? Pero entonces si yo quiero usar este mismo nombre, por ejemplo, en otra vista, o cuando le dé por acá compartir, bueno, aquí ya está público, y necesita agregar mi nombre, él por defecto usa, digámoslo así, la misma petición que utilizó acá, la llega y la utiliza aquí. Entonces ahí lo que estamos haciendo es reutilizando el código para no volver a hacer otro código para acá y otro código para acá, si al final van a hacer lo mismo. Listo, entonces dice, íbamos por facilidad de mantenimiento y reutilización de códigos. Dice, muchos frameworks y herramientas utilizan el patrón modelo vista controlador para estructurar aplicaciones, incluidos los sitios web y aplicaciones web. En este caso, más adelante, nosotros vamos a ver uno que se llama Coordinator 4. Coordinator 4, su enfoque está hecho para trabajar vista modelo controlador. Esto era lo que yo les decía anteriormente. Inicialmente vamos a trabajar todo como a palito, ¿sí? Que necesitamos poner en mayúscula algo, entonces toca ver cómo lo hace PHP. Después que ya tengamos mejor manejo de PHP, empezamos a ver un framework, que es en este caso Coordinator 4, y ya aquí existen funciones que antes nos echaba 10 líneas de código para poder hacer algo,
ya el framework trae internamente esos valores y es solamente llamar la función y él nos hace todo el trabajo. Pero primero que todo debemos saber cómo lo hace para después sí empezar a utilizarlo, porque pues a la final necesitamos entender cómo funciona todo. Y si ya ustedes en el momento, a veces los frameworks no son tan completos, ya saben cómo solucionarlo de forma nativa y no necesariamente se matan la cabeza buscándolo en el framework. Como todo framework tiene su documentación, en este caso en inglés, pero ahí la pueden traducir. Más adelante, cuando ya vayamos más avanzados, vamos a ir viendo los beneficios y cómo funciona. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay una breve descripción de que ellos utilizan vista modelo controlador para utilizar todo eso. Y aquí nos explican cuál es la mejor forma de usar los modelos vista y controladores en este framework, porque cada framework puede tener su reglamento diferente. Entonces, por ejemplo, en este dice que los modelos gestionan los datos de aplicación y ayudan a cumplir cualquier regla comercial de la aplicación pueda necesitar. Las vistas son archivos simples, con poca o ninguna lógica que muestren información del usuario. Y los controladores actúan como código adhesivo, reuniendo datos entre la vista o el usuario que la ve y almacenándolo en los datos. Entonces el controlador se encarga de recibir lo que tiene la vista, valida que la información sea correcta y se la manda al modelo. Entonces aquí hay una breve explicación de cada uno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y por ejemplo, ellos tienen sus estructuras, que para los controladores hay una carpeta que se llama controls, para los modelos models y para la vista views. Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante. Listo, entonces ya viendo las definiciones, aquí hay un breve ejemplo. Entonces vamos a abrirlo. Entonces tenemos que el usuario hace una acción a la vista, como dar clic en un botón, por ejemplo aquí en buscar. ¿Sí? La vista se encarga de mandarle los datos al controlador. En este caso vamos a mandarle comillas y le damos buscar. ¿Qué pasó? El controlador recibió comillas, pero eso es un dato erróneo. ¿Por qué? Porque pues no tiene sentido que reciba comillas. Entonces, ¿qué pasa? El controlador le responde de una vez. No necesariamente tuvo que ir a buscar a la base de datos información de las comillas, porque nosotros mismos programamos el controlador para que valide esa información antes de mandarla al modelo. Si aquí estamos esperando que me mande palabras, pues uno controla eso de que si no es una palabra, de una vez responda a la vista. En este caso, ¿qué respondió? Me mandó en rojo. ¿Qué pasó? Me mandó en rojo. A ver qué pasó. Ah, no, ahora sí está respondiendo. A ver. Ah, ok. Es que en el otro es como para buscar en todo el navegador. Ok. Listo. Siguiendo con el ejemplo. En este caso las comillas no tienen nada que ver con alguna palabra de código, por ejemplo. Entonces él por defecto no nos busca nada. A diferencia que vuelve el usuario, interactúa con la vista y le manda información correcta. Por ejemplo, en este caso, estilos. A ver, CSS. ¿Qué pasa? El controlador detectó que es una palabra viable o aceptable. Entonces le dice a la base de datos, devuélvame todo lo que tenga la palabra CSS. Entonces él por defecto me lista toda la información que la base de datos le devuelve al controlador. El controlador dice, listo, esta es la información que la vista necesita. Se la devuelve a la vista, o sea, le responde a la vista y la vista, pues en este caso nos responde a nosotros como usuario. ¿Qué nos responde? Un listado de todo lo que tenga que ver con CSS. En este caso, pues aquí le damos al primero y empezamos con todo lo que tiene que ver CSS. ¿Sí? Listo. De una vez vamos a anexar. Listo. Entonces, inicios para trabajar en la página web. Entonces aquí yo estaba agregando que debemos tener en cuenta que PHP es un lenguaje enfocado en servidores y todo lo que tiene que ver con el backend. Una página web está dividida, por decirlo así, en dos partes: el backend y el frontend. ¿De qué se encarga cada uno? Bueno, veamos esta. El backend
es todo lo que tenga que ver con tratamiento de datos con base de datos, validación de servidores, en fin, muchas cosas que tienen que ver con almacenamiento de la información y el control de esa información sea correcta, porque si nosotros insertamos algo erróneo en la base de datos no la podemos tirar. Entonces en este caso, como vemos en la imagen, tenemos el front, que es la parte de arriba del iceberg, y es todo lo que nos va a mostrar. Entonces el front es todo este diseño que estamos viendo en este momento en Google, y el backend fue la petición que hicimos para que Google nos listara todas estas imágenes y nos las mostrara. Entonces, como pueden ver, el backend se encarga de todo lo que tenga que ver con almacenamiento y gestión de datos en la base de datos. Y el front, pues todo lo visible. Y aquí hay un tercero, que es la API. La API en sí es como nuestro, ¿cómo se le dice eso? Cuando una persona está entre dos y es la que interactúa con las dos personas. ¿Un conector? Un conector, no, un intermediario, por decirlo así. Eso, un intermediario. La API es un intermediario para que el front le mande la información al back, le diga, vea, necesito que me liste 20 imágenes sobre el back y el front. Entonces, aquí en el backend se encarga de buscar toda esa información y le dice a la API, ve API, tengo toda esta información. La API le dice al front, mire, esto fue lo que me respondió el backend, pinte todo esto que le voy a mandar. Entonces, la API es nuestro, ¿qué es lo que dije ahorita? Intervisor, por decirlo así, el que ayuda a interactuar entre el front y el back. Por eso se encuentra en la mitad. Es recomendable, bueno, yo en las prácticas que he hecho, es que el front no esté en el mismo servidor del backend. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si el backend se cuelga, a veces uno tirando consultas se equivoca y la base de datos se pone a buscar, y como les dije, cuando una memoria RAM se llena, de una vez el servidor se totea o el computador se totea y toca reiniciarlo. ¿Qué pasa? La plataforma va a dejar de funcionar y nos va a mostrar un error 500. ¿Qué es un error 500? Que el servidor no nos está respondiendo. Automáticamente los servidores tienen esa, digámoslo así, esa actividad de cuando ellos se caen, empiezan a reiniciarse, y eso puede durar hasta 5 minutos dependiendo la cantidad de la capacidad que tiene el equipo. Y el front, pues digamos que nuestros clientes van a entrar a la página y sale error 500, entonces ahí pailas. ¿Por qué se debe dividir? El día que se caiga el backend, que está en un servidor, el front lo único que va a hacer es que no va a poder mandar las peticiones. Es como cuando en este momento yo estoy sin internet, se me cae el internet, le doy clic a esta imagen y esta información de aquí abajito no me carga, se queda pensando. ¿Por qué? Porque el backend no me está respondiendo, pero la página aún sigue de pie, pareciera que estuviera funcional. Entonces, mientras el usuario reacciona o termina de leer lo que está leyendo, nosotros internamente o por detrás podemos ir haciendo que el servidor se reinicie. Por eso debemos crear aplicaciones bastante robustas y que la API sepa qué hacer cuando la plataforma no responde. Entonces, por ejemplo, en ocasiones pasa mucho en las plataformas del banco. Uno entra, le da clic y dice, en este momento no te podemos ayudar, pero eso es pura mentira. El servidor mínimo se cayó, pero la API responde, en este momento no te podemos ayudar, intenta más tarde, porque el servidor en sí se está reiniciando, pero pues eso no le podemos decir al cliente que andamos fallos de servidores, ¿sí? Entonces, para eso es la API. La API es la encargada de esa interacción y por eso es importante tener divididos los servidores, para evitar ese tipo de caídas. Que existen diferentes formas de solucionar el problema, que cuando se cae una máquina se pase para la otra inicialmente, o tengamos 3 máquinas, se cayó una, automáticamente se pasa para la otra que está de pie. ¿Eso se puede hacer? Claro que sí.
Pero ¿qué pasa? Pues tienes que gastar más recursos porque debes tener una máquina respaldo y pues obviamente debe estar prendida para que cuando se caiga una esté la otra pendiente y eso hay que pagarlo. Entonces, para evitar ese tipo de pagos, se puede optar por esta opción. También les voy a explicar cómo sacar una cuenta de Amazon y montar una página web en línea en servidor gratuita por un año. Listo. Entonces, si vamos a, bueno, entonces en el front y en el back son mundos bastante grandes, ¿sí? Y cada mundo tiene sus diferentes lenguajes, por decirlo así, o sus diferentes formas de diseño. Por ejemplo, en esta imagen nos muestra que en el front tenemos Vue, que vamos a trabajar Vue. Tenemos este átomo, se llama React, es otro lenguaje. Tenemos Angular y tenemos nativamente JavaScript. Todos estos tres lenguajes son JavaScript, pero son frameworks diseñados cada uno enfocado en una arquitectura diferente, pero a la final todo es JavaScript. Y para el backend tenemos PHP, que es lo que vamos a trabajar, en este caso C#, que son aplicativos de escritorio. Tenemos Python, tenemos Java, también Java es bastante demandable. Y este cosito no sé quién es, no lo había visto. Vamos a abrir el link. Yo creo que se llama Golan, Golan, algo así. Ah, es el de Google. Sí, creo que sí. A ver, Go, Creo. lenguaje de programación. Sí, es Go. Y ay, Y si no estoy mal, ese es de Google. Go es un lenguaje de programación concurrente y complicado con tipado estático inspirado en la sintaxis de C. Así, ha sido desarrollado por Google. Listo. Ese sí nunca lo he trabajado. Pero, pues como les digo, lo importante es tener la lógica y ya después es solamente leerse la documentación y pensar. Si así lo hacía en PHP, puedes buscar cómo se hace en Go y salió para pintura. Entonces, aquí lo importante es tener la lógica y solucionar inconvenientes. Listo. Entonces, listo, aquí les voy a agregar ahorita los HTML, CSS, JavaScript y PHP. Y les voy a regalar el link porque esto sí les queda tarea como ustedes ir estudiando todo esto de forma alternativa. Porque pues aquí lo que vamos a hacer es empezar a usar la lógica, pero los recursos de cómo lo deben hacer deben irlos estudiando ustedes. No necesariamente todos lo tienen que hacer igual. A veces crear este botón alguien lo puede hacer en 5 líneas, el otro lo puede hacer en 20, o alguien puede usar un framework y solamente llamar un botón. Entonces cada quien pues va estudiando las diferentes opciones y pues cada quien va escogiendo su mejor alternativa. Y por último PHP. Aquí está. Entonces sí les recomiendo, aquí vamos a ver lo básico que se necesita para hacer algo funcional, pero no está de más saber las otras cosas para cuando se presenten. Entonces inicialmente les recomiendo, aquí sí pueden cambiar el idioma, si no estoy mal es acá. Seleccionar idioma español. Listo. Entonces aquí van a empezar a ver lo básico de PHP para que vayan también recalcando. Y les voy a, por ahí estuve buscando unos videitos en Facebook donde muestran varias plataformas para ir practicando también. Entonces inicialmente escribimos HTML. En este caso seleccionamos el 5, que si no estoy mal es la última versión de HTML. Y aquí es donde vamos a usar o vamos a trabajar nuestra estructura para empezar a hacer nuestra página principal. Entonces, si nos vamos para acá, ya aquí esto es HTML. Si nosotros inspeccionamos, y aquí vamos a empezar a ver la estructura, ¿sí? Entonces les voy a explicar brevemente la estructura que tiene HTML. En esto sí no me voy a enfocar,
Me voy a enfocar más en PHP. Entonces les recomiendo que estudien las etiquetas. ¿Qué es una etiqueta? Entonces ya les indico acá. Este que es más complejo. Una etiqueta es como el espacio o las líneas de código que le vamos a indicar al navegador. El navegador solo entiende por etiquetas. Y es el espacio que le vamos a decir, vea navegador, esto que estoy poniendo acá es un título, esto que estoy poniendo acá es una imagen. Entonces las etiquetas básicas son estas que vemos aquí en esta imagen. Tenemos el body, que es el que va a cubrir todo nuestro proyecto, es como el que cubre todo. A ver, aquí tenemos el body. Todo lo que debemos hacer lo debemos hacer dentro de esto, dentro del body. También tenemos el head. El head es la cabecera de nuestra página, como por ejemplo los títulos que salen aquí arriba donde dice estructura HTML, aquí donde dice document. Entonces si queremos cambiar que diga página inicial, entonces aquí ponemos página inicial. Actualizamos. Uy, ¿qué pasó? Que yo cuando trabajo acá trabajo sin internet. Ok. Entonces miren, ya salió página inicial. Entonces el head hace referencia a todo lo que tenga que ver con la cabecera de la página. No es tan visible, pero es bastante importante, porque aquí vamos a indicar, por ejemplo, el tipo de información que vamos a trabajar. Existen varios. En este caso le estamos indicando UTF-8, no recuerdo cuál es. Pero existen páginas en inglés que cuando intentamos traducirlas, las tildes quedan con símbolos raros, las señas no salen. Eso es porque la página está diseñada con un código diferente al español. Entonces, por defecto, en este caso, UT8, no me lo mostró. UT8 hace referencia a codificación de caracteres, símbolo, longitud. No dice que internet de la internet. Bueno, total, existen, si no estoy mal, existen 3 básicos. El principal es el UT8 y este nos permite usar tildes, comillas y ñes. En este momento no les puedo colocar eso porque mi teclado está configurado en inglés. Espera, lo cambio. Aquí está. Entonces la ñ debería ser esta. Entonces en este caso nos detecta la ñ porque tenemos la configuración correcta. Aquí también podemos indicar si nuestra página va a ser responsive o no y a qué escala por defecto va a tener. Eso lo van viendo poco a poco cuando vayan conociendo todas las etiquetas que tiene la página. En este momento, por ejemplo aquí, la etiqueta HTML es la encargada de encerrarnos todo el código de configuración de la web. Y en este momento está indicando que nuestra página está en inglés. Por eso aquí el traductor por defecto nos dice que si la queremos traducir. Pero como nosotros sabemos que nuestra página va a ser en español. A ver. ¿Sí ven? Aquí la puse que el lenguaje de nuestra página es español. Ya aquí el traductor de una vez sabe que está en español. Entonces él no me genera la notificación. Es más, ya se quitó la opción de traducir porque pues él sabe que estoy en un lenguaje de español. A ver cómo cambio acá otra vez para inglés. Listo. Y dentro del body va lo esencial. Entonces lo esencial sería acá. Tenemos el header. Por lo general en el header se coloca la cabecera de la página. Entonces veamos una página principal. Aquí por ejemplo el header puede estar constituido por este navegador que está acá arriba. ¿Sí? En ocasiones se dejan separados porque el header se puede guardar el título de la página y después el navegador. Pero cuando no se tiene nada arriba del navegador, se deja por defecto que el mismo header o dentro del header se tenga el navegador. Después tenemos el main. El main es como todo el cuerpo de la página. En este caso, este bloque en blanco que ven acá es un main.
porque es el que contiene, digamos, nuestra información básica. Después tenemos, bueno, dentro del main podemos crear dos bloques más, que es el que divide la información. En este caso tenemos el main, que sería este blanco, y tenemos, por ejemplo, este comentario que hizo este mancito sería un artículo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pueden haber 5 de estos, que serían 5 artículos dentro del main. Tenemos el aside, independientemente si está a la derecha o a la izquierda. En este caso sería este que está aquí, publicaciones destacadas. Este sería nuestro site. Y por último tenemos el footer, que el footer es como el encargado de dar nuestra información básica o nuestro número de contacto. En este caso, el footer acá tiene la información de donde sacaron la página y las redes sociales. Este sería el footer de la página. Veamos cómo está construida. Entonces, si vamos aquí, vamos a la etiqueta de abajo. Entonces, miren, el footer prácticamente es todo este bloque de aquí, que es toda la parte de abajo de la página. Entonces, si ven aquí, dice footer y tenemos todo. Después tenemos el main, pues que es todo. A ver. Tenemos el site, que les indicaba que es el menú de la izquierda. Después tenemos el section, que es nuestra parte principal, nuestra página principal. Dentro del section, bueno, aquí tenían un navegador, pero lo tienen oculto. Vamos a ver si lo podemos hacer mostrar, a ver qué era lo que había ahí. Ah, miren, creo que era esto. Ah, no. Ah, sí. Entonces aquí mismo dentro, no necesariamente solamente existe un app, o solo existe un main, o solo existe una site. Pero por regla de 3 sí debe existir. Es más, yo creo que por eso está en azul, porque solo debe existir un header y un footer. No pueden haber 3 pies de página, debe haber uno, y dentro de ese pues meten todo lo necesario. Pero los asides sí pueden haber 2, por ejemplo uno a la derecha y uno a la izquierda. Y main pues pueden haber 4 bloques, por ejemplo 4 tarjeticas esta blancas aquí en la mitad. Miren, después tenemos los artículos. A ver cómo se despliega esto. Mire, aquí lo tienen bastante anidado. Aquí se ve complejo porque ya está hecho, pero cuando ustedes lo vayan construyendo, se van a ir dando cuenta que todo es la misma estructura, solo que pues va a ser repetitivo y se va a ir agregando uno por uno. Listo. ¿Qué era lo otro que les iba a mostrar? Listo, aquí entonces ya tenemos lo esencial para nuestra página web. ¿En qué ayuda esto la plataforma? A que el navegador lo lea de forma más rápida. Entonces esto, en pocas palabras, va a ayudar a que nuestra página demore menos en cargar. Ya cuando empecemos a utilizar frameworks como Vue, él mismo se va a encargar de construirnos todo esto y nosotros no tendremos que hacerlo de forma manual. Pero como todo, debemos empezar desde cero para entender por qué se hace, cómo se hace y qué beneficios tiene el hacerlo o no hacerlo. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que ya para la próxima clase del jueves ya vamos a empezar a crear lo esencial para empezar a ver código en la página, y les voy a empezar a enseñar algunas funciones que existen en PHP. A ustedes les queda como tarea buscarse, bueno, aquí yo les dejé el link, lo básico de HTML, que un H1 es un título, que un P es un párrafo. Entonces aquí van viendo lo básico de lo básico. Ve, aquí les van explicando un H1 que hace, un H2 que hace, un H3 que hace. Entonces aquí van viendo los ejemplos. Entonces, por ejemplo, el H1 lo pone así grande, este ya un poquito más mediano, más pequeño, hasta el 6, ¿sí? Entonces ya eso les queda a ustedes como tarea. Que los P hacen párrafos, que la A son enlaces, que la IMG son imágenes. Que quieren insertar una imagen, bueno, tienen que usar la etiqueta IMG, y donde está el CRC va la URL. Esas cosas sí les toca manual, porque a la final eso no es lógica programación, es que ustedes estudian el lenguaje.
yo les voy a explicar lo que es PHP y les voy a explicar las funcionalidades que tiene PHP y cómo solucionar inconvenientes, porque poner una imagen no es solucionar un inconveniente, es solo buscar la etiqueta y ya, no tiene mucha gracia. Entonces, sí les recomiendo que lo estudien para que cuando lo estemos viendo, no, que vamos a insertar una imagen, pues yo lo traigo, lo pongo y listo, salió para pintura y ustedes no queden como que de dónde sacó eso, ¿ok? Entonces, ya saben que les queda como tarea estudiar las etiquetas de HTML, las de CSS, cómo hacer que el párrafo, la letra quede más grande, más pequeña. Y JavaScript sí también les puedo explicar porque en JavaScript también podemos ver lógica. Pero lo que es CSS y HTML solo son reglas para que se vea bonito, por decirlo así. Y JavaScript sí es más lógica porque aquí es donde interactuamos. Entonces, no siendo más, eso sería todo por hoy. Y el jueves ya empezamos a trabajar todos los beneficios que tiene PHP y qué cosas podemos hacer en PHP y las funciones que trae por defecto PHP para dar solución a cualquier inconveniente que tengamos. Entonces, no siendo más, chao chao. Ya quedan 2 minuticos. Vamos a detener por acá.